Bendecidos todos. Es para mí un privilegio, un placer conectarnos nuevamente a través de estos medios para llevar a cabo una gran misión, como aquella comisión que se le entregó a los discípulos una vez que ya Jesucristo había cumplido su misión aquí en la tierra y dijo: ir por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no es otra expresión que identifíquenlo, denles identidad de hijo, enséñenles la comunión del Espíritu Santo y identifíquenlo con el Hijo, con el cual ellos tendrán el acceso a la revelación hacia el Padre. Entonces yo declaro que hoy, en este día, tú te identificas con ese Padre, con ese Hijo y con el Espíritu Santo, que es el gran maestro de este tiempo. En esta oportunidad, a través de este espacio Semillas de Verdad, hoy en un sitio distinto, por cuanto acá en la ciudad de Punto Fijo, donde habitamos, ha habido muchos problemas con la energía eléctrica. Pero como no nos detenemos, seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante en un solo sentir y con el norte claro de cuál es nuestro compromiso y nuestra misión. Para el día de hoy quiero conversar contigo, exponer y poner a tu criterio un tema hermoso. Bueno, creo que toda la palabra es hermosa. Y la hemos titulado Pesadas cargas. Para eso quiero invitarte a abrir las Escrituras en Hechos capítulo 15, versículo 1. Y me voy a permitir leerte porque quiero que veamos juntos que lo que acá se está diciendo es escritural. Si bien es distinto de lo que en la gran mayoría de los sitios donde hoy se predica la palabra se habla, también es cierto que no deja de ser una verdad. Sí, puede ser único, puede ser distinto, pero yo te invito que hagas como los atenienses le dijeron a Pablo. Los atenienses, cuando Pablo llegó, le dijeron: traes a nuestros oídos cosas extrañas, pero queremos escuchar qué es lo que tú traes, qué es lo que tú dices. Entonces hoy, aunque al principio para ti puedan ser palabras extrañas, distintas, te invito a que abramos juntos las Escrituras y que aquí indaguemos sobre la verdad de lo que está escrito. No de interpretación, sino lo que está escrito. Y que le demos espacio al Espíritu Santo para que sea Él quien nos enseñe. Hechos capítulo 15 dice: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Aquí en esta expresión vemos algo que estaba sucediendo en otrora y sucede hoy en día. ¿Por qué? En este entonces, este gran concilio se da porque recordemos que Jesucristo había muerto y la iglesia naciente, o sea, esa iglesia, ese cuerpo de Cristo, apenas estaba dando sus primeros pasos. Y los estaba dando a través de los discípulos que estaban predicando, como ellos mismos lo dicen en sus libros, de todo lo que ellos habían visto y vivido de cerca del Mesías. Entonces, comienza a predicarse. Pero ¿qué es lo que sucede? En este libro de Hechos es un libro de transición donde están narrados hechos justamente que dan fe del paso de una dispensación a otra, del paso de la ley a la gracia. Entonces, en este primer versículo que nosotros acabamos de leer, dice:
que unas personas judías, porque dice que venían de Judea, le decían a los que no eran judíos, a los que no eran hebreos, si ustedes no cumplen con la ley de Moisés, tienen problemas, no pueden ser salvos, porque es por la ley de Moisés que se es salvo. Para hacer el cuento corto, en esta escritura se da un altercado entre Pablo y Bernabé, que estaban predicando la palabra de gracia, la palabra que se le había sido revelada, y se da el altercado contra los judíos que decían que si bien creían que Jesucristo había venido en carne y que realmente era el Mesías, había que guardar juntamente con una cosa lo otro. Había que creer en Jesucristo, pero había que guardar la ley y seguir haciendo los ritos de Moisés. Pablo y Bernabé se oponen a estas palabras, se oponen a lo que ellos dicen. Ahora, pero recordemos quién era Pablo. Pablo, el perito arquitecto de la gracia. Aquel discípulo, el número 12, el que repuso o el que se colocó, o Dios lo colocó, mejor dicho, en el lugar de Judas, cuando Judas se ahorca y muere. Cuando sucede lo que sucede con Judas, la instrucción que da Jesús cuando se va es que espérense en Jerusalén y esperen que les va a llegar un regalo prometido por el Padre que los va a guiar a toda verdad. Comienza la era del Espíritu Santo y ustedes van a experimentar en sí mismos unas cosas que antes no experimentaban, porque el Espíritu iba y venía sobre los profetas y sobre ciertas personas y habitó en Jesús, pero ellos estuvieron con ellos, con él, con el Espíritu Santo, con Jesús también, pero no estaba en ellos. Entonces Jesús le dice, para poder hacer la misión que les acabo de decir a ustedes al principio, identificar a la gente o bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesitaban la persona más importante de este tiempo, que es el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice antes de irse, miren, no se vayan, esperen el Espíritu Santo porque les es necesario. Y ese Espíritu Santo era el que iba a designar el número 12, que había sido, ese lugar había quedado vacante gracias a que Judas se ahorcó. Entonces el último discípulo es Pablo, el discípulo añadido, necesario para la construcción o para la expansión, mejor dicho, del tiempo de la gracia. A ese que fue el único que no estuvo, no comió con Jesús, no vio cómo Jesús se reía, no vio cómo compartía, no le pasaban el pan mojado, no hacía todo lo que hicieron el resto de los discípulos, fue a quien se le reveló el misterio escondido antes de la fundación del mundo, como él mismo lo dice. Él dice que yendo en lo que él creía que era su misión, de repente es alumbrado por una luz que sobrepasaba la luz del cielo, del sol, y dice que en ese momento él se cae y le pregunta, ¿quién eres tú? Dando fe ese hecho de que él no conocía al Dios al cual le servía. Y entonces, desde ese momento comienza su vida de una manera completamente distinta como lo estaba viviendo. Pero comienza una relación estrecha con ese que lo había tumbado del caballo. Y ese en algún momento lo lleva al tercer cielo, como nos lo cuenta él en Corintios. Y dice que lo llevaron al tercer cielo y de repente él escuchó palabras que nunca había escuchado, pero que no le era permitido repetir. Esas palabras están codificadas hoy en estas escrituras para ser reveladas
a través del Espíritu Santo. Entonces, ese Pablo que vemos en esta porción que yo acabo de leer ahorita, juntamente con Bernabé, dice, lo que ustedes están diciendo, así ustedes vengan de los lomos de Abraham, así vengan del pueblo escogido de Dios, lo que ustedes están diciendo que ellos tienen que hacer. ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles, como hemos hablado en otras oportunidades, el pueblo que hasta el momento en que Jesucristo llegó no era pueblo de Dios. Era para muchos, como diríamos hoy aquí, un extranjero, un extraño, para no utilizar palabras más fuertes, que ellos sí la usaban. Pero fíjate que si no era tanta la diferencia que había entre el pueblo escogido y los gentiles, que incluso para un judío estar al lado del gentil era abominación. Hasta ese punto. Cosas que, como los veremos ahorita, eran cosas que habían sido interpretadas por aquellos que tenían en sus hombros la responsabilidad de llevarle al pueblo los principios y las verdades escritas en la Torá y en los profetas y en los salmos. Ellos comenzaron, esta gente que eran los escribas, comenzaron a interpretar, no solamente a transcribir, su propósito era escribir, pero no solamente a escribir, sino que ellos comenzaron a interpretar lo que ellos escribían. Y a conveniencia comenzaron a hacer cosas que Dios repugnaba. Por eso Jesús le dice, ustedes son hipócritas. Ustedes tomaron la llave de la ciencia, la llave del conocimiento y la ocultaron del pueblo. Disculpen, pero fue que tuvimos por aquí una falla de electricidad. Pero seguimos hacia adelante. Ustedes ocultaron la llave del conocimiento, la llave de la verdad. Y en su lugar colocaron interpretaciones. Y eso no fue lo que yo les mandé a hacer. Entonces esta gente de Judea, esta gente que comenzamos a leer aquí, dice que cuando ellos se dieron cuenta que estaba siendo predicado el evangelio de esos gentiles, dijeron, ellos no se pueden quedar sin lo mismo que nosotros teníamos, que era la ley de Moisés. Es necesario predicarles a Moisés y que ellos entiendan y anden por las leyes y los mandamientos de Moisés. Entonces Pablo dice, no es así. Y se da una gran discusión. Es tanto el altercado que se da que Pablo y Bernabé son llamados a Jerusalén, que era donde estaba en ese momento el poderío, era donde estaba el centro de operaciones de la predicación. Y estaban los discípulos que sí habían andado con Jesús, que comieron y bebieron. Y dice que ellos llegan hasta allá. Y se comienza el desastre, el tire y encoge, que sí, que no, que tienen que seguirlo, que no tienen que seguirlo. A todas estas Pedro está callado. Y Pedro, después de escucharlos discutir ampliamente, Pedro les dice, caramba, escúchenme, que yo tengo algo que decirles. Le dice, vamos a leer desde el 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ustedes lo estaban esperando, ellos también. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Y este es el tema de hoy. Ahora pues,
¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre la cerviz, léase la nuca, el cuello, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué se le coloca aún hoy en día a los discípulos un yugo que por generaciones no se ha podido llevar? Yo quiero compartir contigo también en en Mateo 23, 4. Mateo 23, 4. Porque tenemos que escuchar a Jesús, Jesucristo. ¿Qué dijo? Dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A lo largo de la historia de la iglesia ha sido abusada. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de cuatro paredes. Hablo de las personas que integran el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. La gente de fe ha sido abusada. Diciéndole que es necesario que hagan esto y que hagan lo otro. En el tiempo del oscurantismo hubo mucha manipulación y se le ató al pueblo de aquel entonces pesadas cargas que obviamente los que se la ponían sabían que era mentira. Les decían que sus familiares que habían muerto estaban en un sitio de tormento y que ese sitio de tormento, la única manera de salir de allí era que el que se había quedado aquí, el familiar, el esposo, el hijo, etcétera, que se había quedado, que estaba vivo, diera una indulgencia para que entonces el sacerdote de la época o el ministro de la época pudiera elevar una oración a Dios y entonces poder sacar a esa persona de allí y que fuera llevada a un sitio de reposo y de descanso. Obviamente, para el que se había quedado aquí eso era un tormento, mucho más cuando muchos de ellos no tenían el poder adquisitivo de cómo pagar el precio que ellos le estaban pidiendo. Pero era tanto lo que los atormentaba la idea de saber que su familiar estaba sufriendo, que fueron capaces de vender terrenos, fincas, sus heredades, de quedar en la calle, con el fin de que su familiar pudiera salir de ese sitio de tormento. Cargas pesadas que pusieron en los hombros personas que, si alguien tenía acceso a la cultura, eran vetados, eran quemados, incluso llamados herejes. Pesadas cargas. Hoy en día se siguen atando pesadas cargas en los hombros de los ministros, en los hombros de los integrantes de la gente de fe. Y nada debería ser llevado en nuestros hombros, sino la responsabilidad de la presencia de Dios, sino la responsabilidad de llevar el mensaje de la gracia. Porque en Isaías capítulo 10, versículo 27, dice que sucedería, que llegaría el momento donde algo hermoso sucedería. Acontecerá, dijo el profeta mesiánico, el profeta
que justamente por decir la verdad fue muerto de una manera muy cruel. Pero en este profeta se hablaba de ti y de mí. Se hablaba de los gentiles, de un tiempo donde se abriría y sucederían cosas maravillosas, extraordinarias. Dice, en ese tiempo acontecerá que la carga será quitada de sobre tu hombro y el yugo de tu cerviz, de tu cuello. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando hablamos de yugo, el yugo a mí me llama la atención porque el yugo era una madera que se colocaba en el cuello de unos bueyes. Se colocaban 2 bueyes o más y se les colocaba una madera donde se les amarraba, se les colocaba eso allí. Pero ¿tú sabes por qué me llama la atención? Porque esos animales estaban arando. ¿Para qué se ara? Se ara para sembrar, para abrir un surco donde se va a colocar la preciosa semilla. Y dice que el yugo se iba a podrir, pero que se iba a podrir a causa de la unción. Y la carga iba a ser quitada. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, hay un cambio de yugo y un cambio de carga. Porque Jesús dice que si nosotros teníamos cargas, las llevaran a Él, que Él nos haría descansar. Y nos dijo también en Mateo 11:30, lleven mi yugo y lleven mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. La carga, símbolo de pesadez, símbolo de tradición, símbolos de interpretación, que tienen un reinado y un dominio en la ignorancia del pueblo. Por eso Pablo en sus oraciones siempre decía, yo le ruego a Dios Padre para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y para que sepan a cuál es la esperanza que Dios los ha llamado, para que nadie más vuelva a ponerles una carga basado en el desconocimiento. Porque el conocimiento, como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, es poder. Conocimiento también es libertad, porque nos dijo Jesús que conoceríamos la verdad y el hecho de conocer la verdad nos iba a hacer libres. Entonces no podemos seguir atados a tradiciones de hombre. No podemos seguir llevando cargas que a los hombres les ha parecido bien colocarlas. Si nosotros vemos cómo terminó este concilio en Jerusalén que acabamos de leer en Hechos 15, es algo tan fuerte el hecho de que el hombre quiere dominar sobre el hombre, que incluso habiendo llegado a la conclusión que era cierto lo que Pedro les dijo, que por su boca, siendo él judío, celoso, que tuvo el tupé, como lo decimos los venezolanos, de decirle a Dios que lo que él había limpiado era impuro y que él en su boca jamás había entrado algo impuro, haciéndose más santo que Dios. Y Dios le dijo, ten cuidado con lo que tú estás diciendo, porque lo que yo limpié tú no puedes llamar impuro. ¿Cuándo lo limpió? Lo limpió en esa cruz del Calvario, en la sangre que ese hombre derramó. Dice que de ambos pueblos Dios hizo uno, matando en esa cruz las enemistades y lo que separaba al pueblo escogido de Dios del pueblo no escogido de Dios, para tomar para sí pueblo de las ambas naciones.
y hacer en ella uno solo. De ellas dos, una sola. Entonces le dijeron a Pedro, ya no los llames impuros, porque yo los limpié. Pedro dijo, si eso fue conmigo, y estando yo todavía hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, así como cayó sobre nosotros al principio. ¿Quién soy yo para hacer diferencia entre uno y otro? ¿Por qué nosotros tenemos que ponerle cargas a ellos? Bueno, ellos estuvieron de acuerdo con lo que dijo Pedro. Oye, es verdad, lo que tú dices es cierto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, no lo vamos a hacer. Cuando hacen la carta, para hacerla llegar allá, de donde habían salido Pablo y Bernabé, le colocaron al final. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más carga más que esto. Que se alejen de ahogado, que se alejen de fornicación, que se alejen de esto, que hagan esto y que hagan lo otro. O sea, no se dejaron pues, sino que a la final pusieron ahí su firma. Y colocaron, o sea, mira, sí, está bien, ustedes también son escogidos, esto, lo otro, pero tienen que hacer esto, porque si no, no son salvos. Hoy en día, ¿en cuántas iglesias se dicen que si tú no haces esto, que si tú no haces lo otro, no eres salvo? O al contrario, que si haces esto o haces lo otro, no eres salvo. Señores, la salvación no tiene que ver con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Herejía, no. Es que nosotros somos salvos, no porque nosotros decidimos ser salvos, sino porque Dios nos dio la salvación gratuitamente. Dice la Escritura que Él hace salir el sol, su sol, sobre justos e injustos. Dios no sabe que son injustos, por supuesto. Pero Él cree en la libertad. Te hizo libre a ti y a mí para que tú y yo eligiéramos lo que queremos. ¿Cómo queremos vivir este tiempo que se llama vida sobre la tierra? Dice, dentro de las cargas, en el Salmo 38:4, se habla de una conciencia de pecado. Una de las cargas que se le coloca hoy sobre los hombros a los hijos de Dios, que han acudido porque aman a Dios, a una iglesia, a congregarse, es diciéndole que tal o cual cosa es pecado. Y es tanto lo que eso se dice y se ha vociferado como una verdad, que las personas toman una conciencia de pecado. Y tener conciencia de pecado lo que quiere decir es que hay algo que ellos creen en su mente o en su corazón que les separa de Dios porque hicieron tal o cual cosa. Hoy en día no hay nada que te separe de Dios. Él abrió un camino amplio, hermoso y directo para ti y para mí. Entonces la conciencia de pecado, hermanos, eso debemos dejarlo de lado. Porque en Isaías, el libro profético del cual te estoy hablando, dice que Él quitaría el pecado en un día. ¿Qué día? El día que Jesucristo murió. El día que derramó esa sangre y fue presentada allá en aquel tabernáculo que no levantó el hombre sino Dios, dice la Escritura. En ese momento te declararon a ti y a mí justificados, salvos por siempre. Otra de las cosas que se coloca sobre la gente es como se hizo en el pasado. Es a través de la obra. En el antiguo Egipto hubo alguien que se llamaba Faraón, como nosotros lo sabemos, lo que dijéramos hoy en día un presidente, pero en aquel entonces era un rey con mucho poder. Dice que hubo un faraón que se levantó y no conocía a José, uno de los escogidos.
y fue el momento de más opresión y fue el momento de más servidumbre dura para el pueblo escogido de Dios. Y ese faraón le hizo trabajar duramente, buscar incluso ellos mismos los materiales y terminar su trabajo, el que le colocaban cada día, igual que cuando ellos le daban el material. Lo hicieron trabajar arduamente. Hoy en día en las iglesias hay faraones, los grandes llamados apóstoles, porque como cosa extraña ya casi pastores no hay. Hay muchos apóstoles. Como decimos en Venezuela, muchos caciques y pocos indios. Ahora, el pastorado no es un nombre de honor, sino es el apóstol. Y ojo, no es que estoy diciendo que no existan apóstoles, por supuesto que existen apóstoles. Es más, es el tiempo del apostolado, pero no solamente del apostolado, es el tiempo del profeta, es el tiempo del pastor, es el tiempo del maestro, es el tiempo del evangelista, porque fueron 5 ministerios que Dios estableció para darle formación y crecimiento a su cuerpo, para que todos lleguemos, dice, a la estatura de un varón perfecto. El profeta tiene exhortación, tiene consolación para provocar una edificación. El apóstol tiene en sus hombros la responsabilidad de marcar las directrices hacia dónde se va a enrumbar el cuerpo de Cristo. Y el apóstol funge en todos los ministerios. No es por tener 1000 iglesias o por tener 1000 miembros en su congregación que yo me voy a dejar de llamar a pastor para ser apóstol. Hermano, el apóstol también es pastor. Y veo muchas veces en los escritos que leo, como dicen, apóstol, pastor, profeta. ¡Wow! Hermano, si tú eres un apóstol, tienes que manejarte en los 5 ministerios. Según, no a criterio tuyo, sino como a Dios le plazca en el momento específico. Entonces, pero es necesario el amor del pastor. Es necesario el cuidado del pastor. Así como es necesario la enseñanza del maestro. Como es necesario que ese evangelista traiga buenas nuevas. Ninguno es más importante que el otro. Sí, ciertamente hay una mayor responsabilidad, no importancia, mayor responsabilidad en los apóstoles y profetas que dice que son los que ponen las bases. Pero el crecimiento, dijo Pablo, lo da es Dios. ¿A través de qué? De los 5 ministerios que él estableció. Entonces a veces ahora se hacen llamar apóstoles con el fin de oprimir al pueblo. Con el fin de decir, mira, es necesario que tú me diezmes tanto o cuanto, porque hasta eso se ha llegado. Al diezmo, a ponerle un monto. Se ha llegado a poner al pueblo que haga pactos, colocando a ese pueblo que lo está obedeciendo al margen de lo que hizo Jesucristo. Porque Jesucristo hizo una sola obra completa, perfecta y salvadora, a la cual no hay que añadirle más nada. Ah, no, pero tú tienes que hacer un pacto por tu sanidad. Tú tienes que hacer un pacto para que tu esposo vuelva contigo. Tú tienes que hacer un pacto para que la rebeldía de tu hijo se quite. Eso es falso de toda falsedad. Eso no fue lo que hizo Jesucristo. ¿Nos creemos nosotros más justos que Dios? Entonces, si las personas en ignorancia hacen esos pactos y no los pueden cumplir, entonces de esos faraones de hoy en día salen palabras de maldición, diciéndole, estás en maldición porque no pudiste honrar el pacto o porque no quisiste honrar el pacto. Te comiste el dinero del pacto. Y hoy se inventan un pacto y mañana se inventan otro. No es tiempo de pactos.
Los pactos no los hace el hombre, los pactos los hace Dios. Esos son los que duran. Esos son los que permanecen. Y esos son los que son útiles. Los otros, hermanos, es pérdida de tiempo. Ignorancia y no honra a Dios. Aunque tú creas que honras a Dios. Entonces, una de las cargas que se ha puesto hoy en día, justamente es eso. Y lamentablemente vemos cómo después de que se recogen todos esos pactos, cómo se hace y se deshace con lo que debería ser santo. Porque los diezmos y las ofrendas, hermanos, si ciertamente, como lo dicen Hebreos, aquí en la tierra lo recogen y lo reciben hombres mortales, dice que en el cielo hay alguien que da testimonio. Y Pablo exhortó en el libro de Hebreos, donde dice que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel fueron colocadas como ejemplo para nosotros. Bueno, fíjate, hubo los hijos de Elí, un sacerdote, que tuvieron por menos las ofrendas de Dios. Había algo establecido de parte de Dios que cuando se recogieran las ofrendas, cuando el pueblo trajera las primicias, las ofrendas, tenían que ser recibidas por el sacerdote, tenían que ser presentadas ante Dios, santificadas, y luego los sacerdotes podían comer de ellas porque era finalmente para ellos. Pues estas dos personas, hijos de un ministro, dijeron que ellos no necesitaban hacer eso. Y cuando la carne todavía estaba cruda, que era una de las prohibiciones en el antiguo pacto, comer carne con sangre, cuando la carne incluso estaba cruda, ellos agarraban y metían una lanza, una cosa esa, y sacaban la carne y comían, poniendo por menos el mandamiento de Dios y menospreciando las ofrendas. Lamentablemente hoy en día sucede lo mismo. Y por eso, hoy el diezmo y las ofrendas son motivo de burla y son motivo de memes y son motivos de habladurías de mucha gente. Porque los mismos ministros no le hemos dado el lugar de honra que lleva una ofrenda y un diezmo. Que si bien te puedes beneficiar finalmente, porque así es conforme lo dice la Escritura, lleva unos pasos. Ante todas esas ofrendas y esos diezmos no son tuyos, son de Dios. Y Él sigue dando testimonio allá en el cielo. Entonces, una de las cargas que hoy se imponen son primicias, son ofrendas impuestas, donde muchas veces se les dice, el Señor me hace sentir que entreguen los relojes, que entreguen los carros, que entreguen las casas, que hagan esto, que hagan lo otro, cuando Dios no ha dicho nada. Seamos cuidadosos como ministros. Cuando decimos, Dios me dijo, o Dios me hizo sentir, tengámosle respeto a Dios. Tengamos el cuidado que realmente sea Dios. Probemos nuestro corazón. Si no es la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestra alma que nos está diciendo que hagamos tal o cual cosa. Respetemos el pueblo por el cual Jesucristo dio su vida, por el cual pagó precio de sangre. Respetemos, démosle honra a nuestro Dios. No impongamos otra carga que la que Jesucristo dijo que era ligera. ¿Tú sabes cuál es la carga de Jesucristo? Su palabra, su presencia. Porque los sacerdotes en el antiguo pacto eran los que llevaban sobre sus hombros el arca, símbolo de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos llevar.
la presencia de Dios. El yugo es esta escritura que Dios nos ha dado, con la cual nosotros aramos cada día para sembrar esta semilla. El verdadero evangelio. El evangelio escondido, guardado celosamente por Dios por los siglos, para que fuera develado en este tiempo. ¿Y tú sabes por qué Dios lo escondió? ¿Por qué lo guardó tan celosamente? Para evitar que cayera en manos inescrupulosas y en manos de malhechores. Dice en Levítico 26:13, yo el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y cuando nosotros leemos hoy en día Egipto, tenemos que leer todo lo que no es sagrado. Todo lo que no va conforme a la Escritura, todo lo que te puede atar, todo lo que te puede hacer servir. Ese es Egipto para nosotros. Para que yo te saqué de la tierra de esclavitud, de la tierra de servidumbre, para que no fueses más un siervo, sino porque es tiempo del hijo, es tiempo de que tú como hijo tengas relación con tu papá, con tu creador. Y personas que de repente escuchan esta expresión a Dios como padre, como papá, como ese papi, ese ser cercano a nosotros. Así como como lo hacemos con nuestros padres terrenales, que vamos, nos acostamos con ellos en la cama y los abrazamos. Así con Dios. Para las personas que no han tenido esa experiencia, o que por X o por Y se les hace extraña esta expresión, y otros que puedan decir, Dios no existe, que creen más en la ciencia que en Dios. Déjeme decirte que los científicos, todos los científicos, incluso los que se opusieron a Dios, al final de sus días, cuando estaban a punto de, como lo dice Eclesiastés, de entregar el Espíritu a Dios, que fue quien lo dio, dijeron que no podían negar que había algo que ellos no podían explicar. Una fuerza, una energía, dijeron otros, algo que se mueve, a lo cual yo no les tengo ninguna explicación. Esas fueron las palabras de Stephen Hawking cuando estaba a punto de morir. Un hombre que toda la vida fue un enemigo acérrimo de la fe. Entonces, dice, yo te saqué de tierra de esclavitud, de tierra de ignorancia, donde te hacían servir duramente, para que ya no seas siervo, sino que seas hijo. Y rompí las coyundas de tu yugo, de ese yugo, símbolo de esclavitud, de servidumbre. Y yo te he hecho andar con el rostro erguido. Hoy en día, tú y yo podemos andar con el rostro erguido. Aquel que levanta la cara psicológicamente quiere decir que tiene certeza, que tiene una personalidad, que tiene un motivo de orgullo para tener su frente en alto. En el mismo libro profético de Isaías, en el capítulo 9, versículo del 1 al 4, el libro que, como te dije antes, es un libro dedicado a nosotros, los que en un momento fuimos llamados gentiles, pero que Pablo nos dice, ya ustedes no son gentiles, ni ajenos de la vida que en Dios hay. Dice, me fascina, me encanta este versículo, estos versículos, que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente
tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria, la gloria, el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Está hablando de ti y de mí. El pueblo que andaba en tinieblas, símbolo de ignorancia, vio una gran luz, una gran revelación. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El día de Madián habla de un tiempo, para hacer el cuento corto, el tiempo donde una gente llamada los madianitas oprimió al pueblo de Israel y les robaba toda la comida, todos sus bienes, de tal manera que ellos cada día iban empobreciéndose más. Pero Dios levantó un hombre en ese momento que fue el libertador, llamado Gedeón. Dios trajo libertad a través de él. Quebrantó, como lo dice aquí, el yugo del opresor, que eran esos madianitas. Dios también hoy ha decretado que se quiebra el yugo opresor. El yugo opresor de la ignorancia en tu vida. Porque llegó el tiempo, como lo dice allí, de esa gran luz, tipo de revelación. Llegó el tiempo de que tú conozcas la verdad. De que sepas a qué has sido llamado. No hemos sido llamados para jugar a la iglesita. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De esa ignorancia, de esas tinieblas, a su luz admirable. Hemos sido llamados a decirle, a amistar a la gente con Dios. Son días de reconciliación. Son días de gracia. Son días de retribución también. Días de restitución. Días de restauración. Todo eso lo estudiaremos en otras próximas entregas. Pero quiero decirte, para concluir, que Dios nos ha ungido con unción de libertad. Con una unción poderosa que no es otra que su Espíritu Santo, el cual nos va a guiar y te va a guiar a toda verdad. Yo declaro que ese Espíritu Santo hoy revolotea sobre tu vida y te enseña la verdad de estas palabras que hoy hemos compartido. Mi nombre es Eunice de Divincenzo y estoy feliz, como lo dije antes, de poder haber utilizado este espacio de tiempo para compartir contigo en este programa Semillas de Verdad. Declarando que los ojos de tu entendimiento son iluminados. Que esa revelación guardada para este tiempo resplandece en tu vida y que se abre para ti un tiempo de gracia, de verdad y de reino. Bendecidos hasta una próxima oportunidad.